Bien chicos, buenos días, ¿cómo están? En un momento si gustan, ahorita regresan a ver los libros, nada más para hacer esta inauguración y hacer el protocolo de la inauguración de esta feria del libro. Un segundo chicos, por favor, para arrancar. Entiendo que algunos tienen clase y tendremos una serie de actividades que el maestro León, Mariana Méndez y Alejandro Reza, como responsables de la biblioteca, han sido los organizadores, como todos los años, de la Feria del Libro de nuestra escuela. En un rato más van a estar llegando más editoriales para que traigan sus ahorros y compren muchos libros y compren muchas más cosas. Y pues bueno, para arrancar les platico lo que va a suceder el día de hoy. Bueno, ya está en la galería la exposición a cargo del maestro Antonio García del Llano, dibujos que él hizo sobre Alicia en el País de las Maravillas. También en la misma galería, hacia el fondo, en el cubo del elevador, está una exposición de libro objeto a cargo del maestro Francisco Méndez. En las actividades del día de hoy, pues bueno, tenemos esta inauguración y el encuentro de poetas, que también incluye la presentación del libro Conejo Blanco de la maestra Esmeralda Ríos, que nos acompaña hoy esta mañana. Bienvenida, maestra. Están también, y les pido un aplauso, gracias, les pido un aplauso también para la maestra Mariana Moncada. Y al maestro Esaú Landa. En un segundo, el maestro León hará la presentación oficial de nuestros participantes, a quienes les agradecemos infinitamente su participación, su presencia el día de hoy. Está también, ya en un momento arranca, el taller de origami con el maestro Ricardo Barajas Olaco, que ya ha sido el segundo año que viene a participar con nosotros en el taller de de origami, porque también tenemos de encuadernación a cargo de la maestra Ana Carmen Tinoco. Tendremos a las 2 de la tarde una charla con el profesor Francisco Zavala, una charla que se llama Leer o no leer, papel o digital. También el maestro Francisco Zavala trae unos ejemplares de algunos libros que sí es evidente el valor que tienen los libros per se. Estos libros que tiene el maestro Zavala tienen ciertas peculiaridades. Nos mostraba hace rato un facsímil de la historia de la Guadalupana, un libro de 1700. Entonces me parece que son joyas. Si de por sí los libros son joyas, esos pues son todavía de mucho más cuidado para poderlos ver, igual que los libros objeto que tiene en exposición el maestro Francisco Méndez, los cuales podrán en algún momento manipularlos con muchísimo cuidado. Y a las 3 de la tarde está un concierto, tendremos un concierto en el Danza 4 a cargo de la maestra María Elba Cermeño, Licores Rigliata, es el título del concierto. Entonces, esto por el día de hoy. Para mañana, pues bueno, tendremos más actividades. Por lo pronto, pues nada más me queda de agradecerle al maestro León, a Mariana, a Alejandro, a todos su presencia, y pues qué gusto chicos que podamos seguir teniendo estas actividades. Como ven, nuestra feria de libro está dedicada a Lewis Carroll, a 125 años de su muerte, y el título de la feria es "Puedes llegar a cualquier parte siempre que andes lo suficiente". Ojalá se acerquen a la obra de Lewis Carroll. Es un personaje, además del valor como literato, su vida es bastante peculiar. La vida de este hombre en general hay algunos datos por ahí que podremos mencionarlo. Él nace el 27 de enero de 1832 en Inglaterra y fallece el 14 de enero de 1898. Además de su formación, él termina estudiando en Oxford,
donde después termina dando 25 años ahí la materia de matemáticas y de lógica. Tiene muchos escritos, cuentos breves incluso. Él toma, su nombre es Charles Ludwig Dodgson y utiliza Lewis Carroll como un seudónimo. También cómo llega de su nombre a Lewis Carroll es bastante interesante. En algunos datos que por ahí encontré, era domesticador de serpientes y sapos, prestidigitador, era zurdo, igual que sus 2 hermanas y 8 hermanos, tartamudeaba un poco, insomne, sordo de un oído, inventor de juegos, de aparatos inútiles, de rompecabezas, coleccionista de bicicletas y de triciclos, creador de juegos de palabras y de algunos idiomas, fotografiaba niñas, era altivo, introvertido, terco y le llamaban el reverendo Dodgson. Permaneció soltero y tenía gustos como los títeres, el teatro y la ópera. En cuanto a la ópera, para no extenderme mucho, disculpen, en cuanto a la ópera, hay una ópera mexicana de un compositor mexicano que la ópera se llama Alicia. El compositor es Federico Ibarra. Esta ópera se han montado 3 diferentes veces en México, en muchos lugares también se ha montado. Evidentemente por la Compañía Nacional de Ópera en diferentes momentos. Una más fue por la Orquesta del Estado de México y ojalá también de pronto pudiéramos en algún momento escuchar algo sobre la ópera de Alicia de Federico Ibarra. Pues bueno, maestro León, mil gracias por su presencia. Les dejo los micrófonos. Mil gracias. Muchísimas gracias, maestro. Pues bueno, damos comienzo a nuestra feria del libro y como lo dijo el maestro Marco Vinicio, creo que sí se escucha bien ahí, se escucha más o menos. Creo que me tengo que acercar un poquito más. A ver, bien. Muy bien, así ya se escucha súper bien. Perfecto. Sí, como lo dijo el maestro Marco Vinicio, este año está dedicada la feria a Lewis Carroll, quien conocemos mucho sobre Alicia en el País de las Maravillas y desconocemos mucho sobre Alicia a través del espejo. De hecho, a mí en lo particular me gusta mucho Alicia a través del espejo, porque, y ahorita ya Esmeralda me regañará si me equivoco o no, pero mientras Alicia en el País de las Maravillas es un juego de cartas, un juego de naipes, Alicia a través del espejo es un tablero de ajedrez. Y es la idea que retoma Tim Burton precisamente cuando hace la película de Alicia y que crea 2 reinas, la reina y la roja y la blanca, ¿no? Y precisamente es lo que está mostrando Lewis Carroll del conflicto con el reflejo. ¿Quién es la figura roja y quién es la figura blanca? Y en ese conflicto es un tablero de ajedrez también, ¿no? Entonces hay hasta problemas matemáticos, hay tips de ajedrez. Ese libro a mí me encanta en lo particular. Y además de todo, bueno, Lewis Carroll Tim Burton creo que hizo a un lado a los reyes, porque creo que también en parte de Alicia había un juego de hacer un poquito a un lado a los reyes, pero también había rey rojo y rey blanco, y quedaban como en un segundo término, lo cual también me parece interesante, y lo cual también hace Disney cuando pone a este rey bajito que nadie lo pela, nadie le aplaude, ¿no? También es como hacer este guiño. Vamos a ir en este orden, vamos a presentar primero a Esmeralda Ríos, que nos va a hablar sobre Lewis Carroll precisamente y también su obra, cómo Lewis Carroll influyó en su obra. Y posteriormente tenemos a 2 de los poetas invitados también del encuentro, que son Mariana Moncada y Esaú Landa, que también vamos a hacer quedamos de acuerdo en que vamos a hacer un pequeño también conversatorio sobre literatura, Lewis Carroll, poesía, versos, todo, ilustración, todo lo que puede mostrarse en la literatura y el arte. Entonces, bueno, un aplauso por favor para nuestros 3 invitados que están ahorita presentes. Y por favor, Eitel, vamos a ir presentando a Esmeralda Ríos primero, por favor.
Bueno, hola, buenos días. Yo voy a ser la encargada de compartirles a ustedes la semblanza de nuestros 3 autores invitados para que puedan conocer un poquito más acerca de ellos y pues de su vida y así. Bueno, empezaremos con Esmeralda Ríos. Ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, y es maestra en Diseño y Comunicación Visual por el posgrado en Artes y Diseño UNAM. Cursó el diplomado en Creación Literaria de la SOGEM y ha tomado cursos de ilustración, historieta, cine, animación y literatura en México, España e Italia. Es ganadora del 3er premio Sharjah Children Books Illustration Exhibition, Emiratos Árabes Unidos del 2021. También es ganadora de Punto de Partida 2019, Literatura UNAM con su novela Requiem para un pez escarlata. Ha publicado los álbumes ilustrados de su autoría, El gato que come estrellas, Chilpayates 2012, y Un huipil para la muerte, Artes de México 2015. Ha sido seleccionada en diversos concursos de ilustración nacionales e internacionales y trabajado para múltiples editoriales en México y algunas en el extranjero. También es miembro fundador y presidenta de la Asociación Mexicana de Ilustradores de 2012 a 2014. Actualmente es docente en la Facultad de Artes y Diseños UNAM, además de trabajar en sus propios proyectos gráficos y literarios. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, les agradezco por estar aquí, ¿no? Por la invitación. Bueno, primero que me hizo llegar el maestro León Cuevas, y bueno, pues por supuesto a Sara por recibirme aquí en sus instalaciones y que nos dé espacio para estas charlas, ¿no? Que se vuelven de verdad muy importantes, sobre todo yo creo que en estas etapas en las que están de formación, y que se trata pues como de ir conociendo todo lo que puedan tener a su alrededor, ¿no? A su alcance, pues va a ser siempre en beneficio de sus propias obras en adelante. Entonces, pues nada, bienvenidos, bienvenidas, perdón. Ya estoy un poco acostumbrada también a este esquema, ya lo mencionaron, ¿no? Soy docente en la Facultad de Artes y Diseño también. Y bueno, el día de hoy pues estamos aquí para hablar de Lewis Carroll y un poquito analizar más de su historia, de su vida, ¿no? Les preparé una presentación que, bueno, no la pudimos ver, pero con todo gusto se las hago llegar a través de sus profesores. Sobre todo, a lo mejor no es algo que como información les aporte tanto de nuevo, pero sí me interesa mucho por las referencias gráficas que están aquí, ¿no? Ya el maestro Marco también hizo una introducción a la vida de Lewis Carroll, ¿no? Algunos de los datos más curiosos de su biografía. Y bueno, a mí lo que me gustaría realmente ahondar es, bueno, ahondar si no es como, tampoco tenemos como todo ese tiempo, ni tampoco quiero decirles que soy una historiadora especialista de su vida, ¿no? Pero algo que creo que es muy importante es revisar su biografía y su obra a través del contexto, ¿no? Bueno, eso tendrá que ser con todos los autores. Pero creo que uno de los factores importantes que llevan a Carroll y a su obra, principalmente Alicia en el País de las Maravillas, a ser lo que es hasta ahora y a influir en tantas personas, tantos artistas, ¿no? y que ahorita vamos a ir platicando. Y de hecho yo aquí nada más les traía referencias de ilustradores, pero hay, por supuesto que ha influenciado en pintura, en fotografía, que además él fue un gran fotógrafo, en literatura, por supuesto, en cine, en múltiples, ¿no? Formas, manifestaciones de la expresión artística. Y bueno, regresando a la cuestión de su contexto, hay que recordar que él está en la época victoriana, cuando se está saliendo de, digamos, podríamos llamarle un oscurantismo, quizás es un poco dramático, pero si recordamos antes no había obras literarias para niños. ¿No? De hecho, el concepto de la infancia, ¿cuándo surge? ¿Alguien tiene idea de cuándo y cómo surge el concepto de infancia? Un aproximado, digo, tampoco es que tengamos todo tan fresco. Sí, no hablen todos al mismo tiempo porque no nos escuchamos. ¿No? ¿Creen que los niños siempre han sido niños porque sí? Qué pregunta tan rara, ¿no?
Por acá, perdón. Justo cuando antes de la Primera Guerra Mundial viene la revolución industrial, como hay explotación de mano de obra infantil, y hay mucha falta, justamente muchas mujeres se reúnen, es lo que yo recuerdo de historia. Y es cuando se dan cuenta que viene el tema que crean el concepto de infancia para hacer esa diferencia, no tener esa explotación, porque morían los limpiadores de las chimeneas, Los desayunadores, con gracias. los niños se quedaban aterrados, ¿no? Morían. Entonces, en base a eso, que es post-revolución industrial y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo eso no? Es la correcto. mujer es la que se da cuenta de alguna u otra manera. Sí, no, es muy correcto. De hecho, antes, ¿no?, de toda esa etapa, era muy raro que las familias, o sea, se tenían muchos hijos porque sobrevivían muy pocos. Es muy duro decirlo, pero es verdad, ¿no? Las familias solían tener 12 hijos para que sobrevivieran 2 y hasta era, a ver cuántos se me dan. Incluso sabían que se les daba un nombre hasta por ahí de los 7, 8 años. Cuando ya veían, pues sí sobrevivió, pues entonces ahora sí le voy a poner un nombre. De verdad, antes de eso nada. Imagínense si de por sí no había tampoco una cultura del libro que llegara a las masas, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? Pues justo hasta que surge la imprenta, que se empiezan a hacer nuevas formas de impresión y todo eso, que permiten que se haga mucho más masivo. Pero pues los niños no figuraban. Y es más o menos, ¿no?, por la época de la Revolución Industrial, que empieza todo este auge también en la producción de la imprenta y demás, que empiezan a ver hacia los niños, ¿no? Además también empieza a mejorar la medicina, otras cosas, y empiezan a sobrevivir más y dicen, pues como casi habrá que educarles, ¿no? Habría que darles algo también de contenido. Así que de alguna manera, aunque Lewis Carroll no es el primero, ¿no?, ya hay otros ejemplos que son muy importantes antes de él, pero eran libros que estaban muy pensados para aleccionar, ¿no? Por ejemplo, hay este libro de Comenius, que era un libro, de hecho es el primer libro que se considera de literatura dedicada a la infancia, y realmente no es de literatura, es un libro de idiomas, de enseñanza de latín, que está ilustrado. Pero con Carroll surge esta idea de empezar a hacer un libro, bueno, de hacer historias, que aunque sí tienen toda esta enseñanza de la matemática, también están destinados a entretener, ¿no? Si recuerdan en cómo surgió esta historia de Alicia, bueno, pues eso dicen los historiadores y las leyendas, que por ahí de 1862, en un paseo en el que está Lewis Carroll, ¿no?, Dodgson, ¿no?, Charles Dodgson, su nombre verdadero, paseando con las 3 hijas del nuevo decano, bueno, el decano se llama, ya le cambié, sí, ¿verdad?, que acaba de llegar a la universidad donde él da clases. Entonces se empieza a acercar a esta familia, se hacen amigos, va de paseo junto con otras personas y con estas 3 niñas. Una de estas niñas es Alice, ¿no?, y sus hermanas, que ellas no tengo tan fresco el nombre, pero por acá lo traigo. Me parece que una es Rebeca, bueno, ahorita se los confirmo, pero va con las hermanas. Y les empieza a improvisar una historia, me dicen, a ver, cuéntanos algo, él tiene esta dote, ¿no?, como ya lo dijeron también, hacía magia y hacía otras cosas, le gustaba el teatro, ¿no? Y pues empieza a improvisar una historia, tomando, esto muy debatido todavía, tomando la figura de la misma Alicia. Sí, aquí nos ayudan los maestros que nos acompañan a hacer mientras, para que no nada más me escuchen hablar y todo esto, ¿no? Vamos mostrando cosas. Así es. Y pues entonces le hace esta historia en donde pues sí, está muy retomada de lo que son justo Alice y sus hermanas. Entonces a Alice le encanta tanto la historia que le pide que la publique, que haga algo con ella. Entonces él se da la tarea en los siguientes meses de hacer un manuscrito. De hecho, la primera versión de Alicia, ¿no?, sabía ese dato, se llama Alicia, las aventuras de Alicia en el subterráneo, me parece, es un nombre por ahí, algo así. Y las primeras ilustraciones son del mismo Lewis Carroll, ¿no? Era multifacético, hacía muchas cosas. Ya después dicen que se le dio cuenta de que la ilustración no se le daba tanto, aunque debo decirles que tampoco se le dio tan mal, ¿no? Por aquí les digo, tengo unas referencias y es bastante interesante, es expresivo.
Él siempre dijo que no era verdad, que estuviera basada su historia en este personaje de Alice, pero bueno, pues hay muchas cosas al respecto, ¿no? De hecho, muchos especulaban también que si las ilustraciones originales, o conocemos como originales, que son las de John Tenniel, que tenemos por acá, en esta versión, que si son fans, les recomiendo que la consigan, ya también está en español, que es Alicia, bueno, anotada, ¿no? Toda completamente, viene con un montón de información adicional, ¿no? Cuestiones sobre la vida de Carol, símbolos que aparecen en la novela, entonces resulta muy interesante, ¿no? Perdón porque ya me estoy extendiendo y no, si no, no voy a dejar hablar a los demás. Pero lo que sí me parece importante es, lo que ya conocemos todo eso, pero ahora vamos a ver cómo es que ha influenciado esto en los artistas gráficos. Ya decíamos también que Carroll fue un gran fotógrafo, de hecho pudo tener otra carrera como fotógrafo, la tuvo un muy buen rato. Se dice que más o menos hizo alrededor de 3.000 fotografías, que son muchísimas, sobre todo recordemos que en la época, los inicios de la fotografía, pues no es como nos agarramos el celular y ya lo imprimimos y todo fácil. Entonces él realmente tenía todo el equipo y eso. Y se dio a la tarea de fotografiar paisajes, hacer retratos y sobre todo retratos de niñas, lo cual llevó a varios rumores que seguramente han escuchado por ahí. No quiero andar en ello porque tampoco hay pruebas ni de lo uno ni de lo otro, y hay quienes lo han defendido y dicen no, él lo que buscaba era la inocencia a partir de estas fotografías de infantes, que de hecho en la misma época victoriana era algo normal, cuando se empieza también como todo este despunte y retomar a la infancia y darle su lugar. Entonces también es un poquito ahí debatido y es tema un poco complicado, ¿no? Lo cierto es que él siempre estuvo rodeado de la infancia y a partir de eso se nota creo que mucho en su obra, ¿no? Porque realmente logró meterse en los ojos de un niño, de una niña, y pues darles eso que estaban buscando, ¿no? En la época. Y bueno, las primeras ilustraciones ya oficiales, les digo, ese primer manuscrito lo ilustra el mismo Carroll, lo lleva a la editorial, a Macmillan, les encanta, ¿no? Ahí en Inglaterra, y dicen, va, lo vamos a publicar, pero pues va en serio, ¿no? Hicieron de hecho primero una pequeña impresión en facsímil, con ese manuscrito original, y posteriormente, unos años después, eso fue en el 62, en el 68, me parece 1868, se hace la primera, no, en el 56, ya me estoy adelantando, en el 68, perdón. Se hace la versión ya que conocemos con las ilustraciones de Sir John Tenniel, que fue también un gran personajazo, ¿no? Estas seguramente las han visto porque están en todos lados y ya se usan para un montón de cosas, ¿no? Y las vemos en bolsitas y en camisetas y en todo. Exactamente, la puerta del péndulo, bien dice aquí el maestro León. Y aquí, bueno, aquí aparece un poco pequeña. Y lo que es aquí interesante como dato curioso es que Tenniel odia a Carroll prácticamente, ¿no? Y aquí hablando un poquito desde el punto de vista de los ilustradores, bueno, aquí no sé, yo sé que no van a alcanzar a ver ni con el tamaño ni el reflejo, les prometo que se los vamos a pasar. Pero bueno, estas eran las ilustraciones de Carroll y luego por acá tenemos a Tenniel. Porque dicen que fue súper quisquilloso, que era muy, muy complicado como autor, ¿no? Él tenía tan claro qué es lo que quería para esta versión de Alicia, que le regresó las ilustraciones 1000 veces, no, nada le gustaba, o sea, fue de verdad una pesadilla trabajar con él. Les costó mucho trabajo convencer a Tenniel para que él retomara el libro A través del espejo. Finalmente lo hizo, pero ¿qué creen que pasó? Un artista que había ya publicado, caricaturista muy importante de la época, publicaba en la revista Punch, que era así de política y de muchos temas controversiales de la época, y bueno, hizo grabado, hizo muchas cosas, pues dijo, a la ilustración no le vuelvo a entrar jamás. Esta fue como su debut y despedida de la ilustración, y dijo, no más, siguió haciendo su obra, un artista muy prolífico, miles de imágenes, pero dijo, hasta aquí con la ilustración y con el gremio, con el medio editorial, ¿no? Entonces, bueno, el poder que puede tener un autor, claro, ¿no? Era el peso que tenía entonces Carroll y el muy poco peso que teníamos los ilustradores en esa época, también hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno,
pues eso. De los importantes también, a partir de eso, se han hecho muchas versiones, o sea, no las podríamos contar, por supuesto, no se las traía todas, de simplemente en la literatura cuántas versiones han vuelto a hacer de Alicia. He querido meter un poquito más, no logré tener como el dato tan preciso, pero la obra se queda libre de derechos de autor muy pronto, ¿no? ¿Sí han hablado un poco de derechos de autor por acá? ¿No? Más o menos. Por ahí nos dicen, ¿qué se acuerdan de derechos de autor? ¿Cuánto tiempo debe tener una obra está en posesión de su autor? Me dijeron, sí, pero ya se me están perdiendo. ¿Se acuerdan? Dependiendo del país, el derecho internacional aplica 60 años, pero por ejemplo en México se acaba de aumentar a 90, 99. A 100, sí, creo que ya es 100, no sé si está en 99, según yo eran 100, pero bueno, pues por ahí. Sí, exacto, ¿no? Va a depender mucho del país. Que si hay herederos, que si no, que etcétera, ¿no? El caso es que esta obra se queda muy pronto sin derechos de autor. Creo que son como 40 años. Y entonces empiezan a hacer un montón de versiones. Entre ellas, una de mis favoritas es la de Arthur Rachman, en 1907, que es una belleza, de verdad, es un súper artista también. La literatura infantil y juvenil le debe muchísimo a sus imágenes, que son súper, sí, también si quieren, lo pueden, Perdón, porque quisiera tener todos los libros impresos de Alicia, pero no los tengo. Nada más les traje algunos que tengo en colección y otros que están en espera, pero bueno. Y lo que es importante de las ilustraciones de Rachman es que son la primera versión a color. Entonces no existían todavía los libros a color. Se podía poner alguna tinta y hasta tenían este desfase que ahora se quiere emular con otras técnicas como la risografía, ¿no? En donde quedaban como movidas, ¿no? las tintas de colores. De hecho, de John Tenniel se hace una versión de Alicia coloreada de esta manera, pero la original eran blanco y negro, eran en tinta. Y Rachman es el primero en hacerla a color y que se reproducen a color, ¿no? Él trabajó con acuarelas, con tintas, y bueno, un trabajo muy exquisito. ¿Por qué ha sido tan fascinante el trabajo a través de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo? ¿No? Porque está rico, lleno de un montón de símbolos, ¿no? Yo les puedo decir, ¿no? Y ahorita ya me estoy adelantando un poquito lo de mi obra, pero quiero dejar hablar aquí a los compañeros, ¿no? Y para mí ha sido muy importante el símbolo del conejo y creo que es algo que ha sido retomado por muchos artistas, no solamente cuando se habla del contexto de la historia, sino en general como personaje, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, termino nada más con los que les traía. Mary Blair, en el 55, que la pongo aquí, no es propiamente, sería un poco incorrecto porque sus ilustraciones no fueron hechas pensadas para una publicación editorial. Pero, ¿a qué les recuerda? A lo mejor desde ahí no se alcanza a ver mucho, pero algo. Les recuerda eso, porque seguramente se lo han visto. A ver, ¿en dónde han visto estas imágenes? Obviamente dicen, es Alicia, pues sí. Disney, en efecto. Mary Blair es la artista conceptual detrás de un montón de proyectos de Disney, también se le debe mucho al arte de Mary Blair. Pero Alicia, ¿no? Y se vuelve toda emblemática. Ella retoma así un poco las imágenes de Tenniel, ¿no? Que también además él se tuvo que pelear con las descripciones. De hecho, Tenniel no se basa en la imagen original de Alicia, de Alice Liddell, ¿no? Liddell, ¿verdad? Como se suponía, sino en otra niña a la que Lewis fotografió más. Y con ella a partir de ella es que hace este diseño. Mary Blair sí lo retoma, ¿no? Un poquito, y le da la vuelta. Otra de mis versiones favoritas, y así la tengo aquí, que a mí me parece una joya, es rarísimo, pero Dalí, Salvador Dalí, que seguramente lo ubican, también hizo su propia versión de Alicia. Es de los datos que quizás no son tan conocidos, porque no ubicamos a un gran artista, ¿no? O sea, todos decimos Dalí, es la figura, el pintor, rarísimo, el loco catalán, ¿no? Pero sabía que Salvador Dalí hizo muchas otras cosas, se interesó no solamente obviamente por la pintura, estuvo también haciendo escenografía para teatro, vestuarios, se hizo un tarot, porque como no, o sea, surrealista, por favor, obviamente que los símbolos del tarot le iban a traer, se hizo su propio tarot.
Y desde luego no le podía pasar desapercibida la novela, que es el símbolo de los sueños, que es Alicia. Entonces hace esta versión, que es impresionante. Esta, si quieren pueden ojearla, se pueden acercar si quieren a verla. Y bueno, también se las puse por acá. Obviamente son imágenes muy alucinantes, se alejan muchísimo de lo figurativo, incluso para la obra de Dalí, que sabemos que era muy, dentro de todo ese surrealismo, ¿no? Esos sueños, todo lo onírico de su obra, había mucho realismo. Pero bueno, aquí sí se aleja por completo y se vuela la cabeza. Anthony Brown en el 88, que se ve por acá, a lo mejor lo ubican por su serie de libros, que a lo mejor hasta por ahí tienen algunos porque son muy emblemáticos, los del Changuito, que además se me olvidó, perdón el nombre, Charlie, ¿no? ¿Sí es Charlie? No, ese es Sí, hay... Jorge, exacto, gracias, George, exacto, él es famoso. Entonces él quiere hacer su propia versión y lo que hace es incorporar, obviamente, monos, que para él es un símbolo muy importante. Y aquí es también donde es interesante cómo se van mezclando los símbolos de la obra, que ya per se están en ella, a los del propio artista. Para Anthony Brown, el gorila es muy importante, está en toda su obra, lo repite en todos, o casi todos sus libros, porque él habla, su papá murió cuando él era muy joven. Entonces, sentía que esa figura del padre la traslada a la figura del gorila porque sentía que era fuerte, que era grande y que de esa manera se sentía todavía protegido. Entonces está a través de toda su obra. Entonces vean cómo siempre podemos aportar algo a una obra que aparentemente ya se ha hecho todo y ya no hay más que decir, siempre hay algo que decir, ¿no? En cómo decimos las cosas y qué imprimimos de nosotros en ellas está. Bueno, ¿quieren hablar algo más? Para que me dejen hacer una cosa. Que no me escuchen nada más hablar a mí. Ahí vamos. Bueno, ya casi acabo con esta recapitulación de artistas que me parecía, les digo, hay muchísimos. Rebecca D'Outremer, que también, de hecho tengo una versión grandota, pero esa pesaba mucho, de este mismo libro. Rebecca, bueno, mi francés no es tan bueno, pero una artista francesa, contemporánea, que ha hecho, bueno, infinidad de libros y todo, de propuesta propia, pero ha retomado de repente otros, ¿no? Y es impresionante el trabajo que también ella hace con Alicia, la mete los suburbios en Francia, entonces le da eso ya como un agregado, además de que, bueno, tiene una técnica pues, muy exquisita, la verdad, ¿no? Y vean, Nicola hace una versión como mucho más moderna de Alicia, ¿no? Y se ha vuelto muy emblemática. Esta versión la tiene Fondo de Cultura. Así que si pueden, esta es la versión económica y de verdad está como en 100 pesos porque la versión bonita, francesa o española de Delibes está como en 1500. Entonces, bueno, aprovechen, está muy bonita. También de Francia está Benjamin Lacan, otro artista contemporáneo que hizo esta versión en 2022, ese todavía no me llega, pero bueno, allá anda, los deseos, porque además tengo todos los libros de estos artistas y pues es de los que faltaban de la colección. Un poquito más aniñados sus personajes, de hecho ha sido muy debatido por eso, pero sin duda una técnica muy impresionante, entonces vale la pena echarle un ojo a lo que él hace. Además él retoma un poquito el arte también de Martin Ryden, que a lo mejor lo ubican, otro gran artista que hizo, creo que de lo más famoso, hizo las portadas de la ruta de Dangerous de Michael Jackson. Yo sé que ya son referentes para ustedes muy viejas, para mí empiezan a serlo, pero bueno, pues ahí está. Glenda Sfureli, es italiana. Yo creo que es de ascendencia de otro lugar, pero bueno, siempre la ponen en sus biógrafos como italiana. Y lo que resulta también aquí lindo de ella es que ya empiezan a meter otras estilizaciones de Alicia. Ya no nos quedamos con la niña rubia forzosamente, ¿no? Sino ya empiezan a ser morenas, el cabello es distinto, ¿no? Y ya hacen uso de una estética pues muy diversa, que a veces se va un poquito más a cosas, que además pues la historia se presta, por supuesto, para irnos a cosas mucho más experimentales, ¿no? Bueno, Dalí creo que es lo más experimental que he visto y estamos hablando ya del 50 y pico, ya va a ser un rato, pero bueno, se presta para mucha abstracción y otras cosas, ¿no?
ahí, ¿qué más les traía? Bueno, más artistas. Bueno, ya se me acaban, ese tampoco lo tengo aquí. Porque apenas salió, y aquí, perdón porque es comercial, no es mío, pero es de otra amiga, una muy querida amiga ilustradora, Tania Recio, que acaba de hacer esta ilustración divina para Alicia, y apenas está saliendo a la venta, creo que se acaba de presentar en la FIL, en Guadalajara, entonces pues bueno, ahí está. ¿No? Y les digo, de ahí versiones no paramos, hay cosas bien interesantes, bien bonitas, vean por ejemplo este libro, que a lo mejor en cuanto a imágenes no sean tan agradables, es como una onda hecha con maquetas, collage y todo eso, pero pues en estos libros pop-up que están pensados pues para que haya cosas que interactúen con el lector, ¿no? Ahora mismo, así, aquí hay... ¿No? Y entonces Alicia se toma la pócima y entonces crece, se coge, ay, no puedo hacer. Ay, por favor, si me puede ayudar esto. Algunas que son un poquito más fáciles, ¿no? Ahí está los libritos que van por ahí. Y otra. Bueno, el artista, si quieren aparecer, ahí está. ¿Me puedes decir el porfa? Me lo recuerdo. Que no está en la puerta. Ah, es la editorial nada más. Zdenko Basic, ¿no? Que polaco debe ser o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues por ediciones y esto no paramos, hay en novela gráfica, ¿no? Por ejemplo esta, que además también fue editada por Disney, pero tiene un concepto muy distinto, es un poco más oscura. Entonces, bueno, se han hecho un montón de cosas, ya lo saben, alrededor de Alicia, películas, videojuegos y demás. Entonces, bueno, yo ya me extendí un montón, ahorita paso a hablar un poquito de lo de mi trabajo, pero me gustaría hacer una pausa y entonces, si quieren leer poesía o algo en ese ítem. Si hay alguna pregunta, Pregunta, comentario. Yo estoy empezando a reservarme preguntas igual, pero vamos a dar ahorita paso a un poco de poesía. Tenemos aquí en la mesa a Mariana Moncada y a Esaú Landa. También acaba de llegar América Femat, que son parte de nuestros invitados. Igual, haciendo un pequeño paréntesis, también de este lado ya también está el stand de las tazas de los escritores, don Jorge. Ahí hay playeras, playeras, llaveros, tazas con caricaturas de diferentes escritores para cuando se quieran dar una vuelta. Pero bueno, vamos a presentar a Mariana Moncada y a Esaú Landa para que también nos hablen un poquito sobre su obra y nos empecemos a integrar también un poquito con poesía y Lewis Carroll, ya que a cada uno también les tengo diferentes preguntas, y también si alguien tiene preguntas para los autores, es el momento, aprovechen, por favor. Entonces, bueno, vamos. Bueno, después de presentar a nuestra invitada Esmeralda, que nos habló un poco sobre Alicia, ahora pasaremos al lado un poco más poético. Entonces les presento a Mariana. Bueno, les hablaré un poquito de ella y pues Ciudad de México, 1990. Ella es autora de los poemarios Ten un rostro, La tinta del silencio, México 2021, y Osea Starved, Hungry Sea, Oxeda, México 2023. Estudió la carrera de músico instrumentista en guitarra clásica en el Centro Cultural Ollin Yolitzli. Estudió creación literaria en la Escuela de la Sociedad General de los Escritores de México. Ha colaborado en revistas literarias como Hiedra, Círculo de Poesía 66, Poetas Mexicanas, Malabar Editorial, Alter Vox Media, Pirandante y en la primera edición impresa de Paperback Poetry Review, entre otras. En México ha sido invitada a participar en el homenaje a José Vicente Anaya en 2022. Ha participado en los festivales internacionales Wine and Poetry, Casa Bukowski, sí, creo que sí, es así, 2023, Colchagua, Chile,
en el Festival Internacional de Poesía Ponte un Alma 2021, participación virtual. Cuarto Festival Internacional de Poesía Turrialba en 2023 y Festival Panhispánico de Poesía 2023. Ha musicalizado algunos de sus poemas en Spotify, como Mariana Moncada de Landa, o sea, Start Hungry Sea. Actualmente se encuentra escribiendo su primera obra de narrativa. Muchas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes por... Fallas técnicas. Mientras, a ver, te paso esto. También quiero agradecerle a León por la invitación y bueno, y a Esmeralda por también esta plática tan interesante, que yo sí tengo una pregunta en particular que le voy a hacer al rato. Y bueno, me parece muy bonito leer poesía después de esta plática, ya que Alicia en el País de las Maravillas es un libro lleno de símbolos súper interesantes, ¿no? El primer poema que me gustaría leer es de mi poemario O.C. Start Hungry Sea, con la editorial Ojeda, y se llama Smartphone. Y tiene un epígrafe que es de Borges, que dice así: sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que infamaba y corrompía la realidad. Muerdo el mundo en este platito cuadrado. Mira cómo brilla, grita y deslumbra. Espejo por el que espío al mundo y te observo como a Blancanieves. Y nada, Pantone en la mano, cambia de color y cuánto brilla. La tinta que escupe luz y sumergido en este océano al que se aferraron mis dedos, canta: You are all I need, tap tap. Y prendida esta lámpara de lava, clic. Creí que era el submarino que podría llevarme a la esfera de plasma en tu cabeza, el globo de espejos hacia adentro, donde suena mi canción favorita, aunque todavía no la conozco. Si pudiera escuchar un minuto o los 15 segundos de tu historia, las hélices de esta brújula cuadrada giran y giran y giran y giran. Ella misma se ha tragado el norte. Lo veo allí como luciérnaga en su estómago de rana. Pero que alguien desconecte el mundo para ya no verte, para no verte. Y le clavé el tenedor a ese animal octópodo que ululaba en mi plato retorciendo tu imagen. Clic. Apagué esta lámpara de lava, pero en tu pecho hay una rana roja. Ella misma se ha tragado el norte. Lo veo allí como luciérnaga en su estómago de rana y brinca, cae en el espejo de agua donde tu mundo reflejado tiembla, se retuerce y grita en este platito cuadrado. Y cuánto brilla, tap tap. Bueno, este es el primer poema. No sé si... muchas gracias. Después voy a leer un poema corto que se llama Madrugada. Por tu alergia al sol o los malos hábitos de los que abreva mi insomnio. Entre estrictas sombras de los árboles finjo haber salido a verte. De hojas recién caídas, mantis religiosas que bailan y se van volando, es este, un día más sin ver tu moribunda noche. Muchas gracias. Y bueno, ahora continuamos presentando a Esaú Landa. Déjame ver dónde está Eitel. ¿Qué se fue Eitel? Eitel. Vamos a presentar al tercer invitado, a Esaú Landa. Por favor, recibamos a Esaú con un aplauso también. ¿Ya se arregló este micrófono? Sí.
disculpa técnica. Bueno, ahora les voy a presentar a otro de nuestros invitados, es Saúl Landa. Ciudad de México, 1991. Estudia Letras Clásicas en la Universidad Autónoma de México. Antropólogo de lengua, arqueólogo de diccionarios, digante de la historia y los idiomas. Para hacer sus estructuras de palabra, que ojalá resistan el ardiente tac-tac del segundero como el hormigón, de los romanos, que ojalá revelen los distintos tonos del color como la otra forma de inventarse el vidrio. Es autor de Ciudad Graffiti, Animal de Polvo, Oxeda, Nueva York, Poetry Press 2022, y En uno u otro plano, Ha muerto Kafka, Oxeda 2023. Bueno, pues muy agradecido de que me reciban en este lugar, que nos reciban. Agradezco a León que nos hizo la invitación. Agradezco estar en esta mesa con Mariana, con Esmeralda. Yo a los tres los conocí voy a platicar un poquito de quién soy antes de hablar, en la escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Allí estuve con los tres. Me he ido decantando por la poesía. Y bueno, pues es toda una experiencia. Yo no sabía que hoy se estaba homenajeando a Lewis Carroll o a Alicia en el País de las Maravillas, pero siendo que así es, no solamente he escogido dos textos que tienen algunos de los símbolos o tienen el nombre de Alicia, sino que quisiera decir que Alicia es importante para la literatura en general, pero aparte para la poesía. Casi no se dice que es importante para la poesía, y es un punto ciego muy grave. ¿Por qué? Porque Alicia, número uno, porque la poesía tiene mucho que ver con los sueños. La poesía tiene mucho que ver con la experimentación del lenguaje. La poesía tiene mucho que ver con la transformación del mundo a través de las ideas, a través de los sentidos, en este caso a través de la imaginación, ¿no? Y puede ser desde un espejo, una niña, un par de ojos, ¿no? Entonces aquí lo que es importante ver es que la intención de Lewis Carroll no es solamente hacer una historia para niños, sino que si nosotros entendemos a Alicia desde el ángulo poético, o sea, si entendemos o leemos el universo, quizás entendemos no, pero leemos el universo de William Blake en su poesía, que es quizás la más famosa de ese momento, hablando de poesía, digamos, rompedora, ¿no? Siempre hay poesía académica para cada época, digamos, formular o digamos, formal. Y en el caso de Blake, él hace un mundo a través de la poesía, o sea, nos invita a hablar de poesía o de la palabra como un quehacer del mundo, ¿no? De mitologías, etcétera. Y eso es lo mismo que ocurre en Alicia en el País de las Maravillas. Por eso es que hay una alteración del mundo no solo a través de la imagen, sino a través de la palabra. Por ejemplo, en Alicia a través del espejo, hay un poema muy famoso, el más famoso de Lewis Carroll, que no sé, por alguna razón no se habla mucho de él, el Jabberwocky, y no se habla mucho de él por la visión quizás infantil de los textos, cuando en realidad pues son maravillosos para adultos, ¿no? Quizás aún más que para niños. Quizás Alicia ha sido más explorada por adultos que por niños en un sentido irónico, ¿no? O estudiada, vaya, ¿no? Por adultos más que por niños. Entonces es importante ver que a nosotros nos ha llegado una visión, pues digamos, pasada por el tamiz de la infantilización del clásico de Lewis Carroll. Nos ha llegado a través de Disney, a la mayoría de nosotros es nuestro primer acercamiento, un acercamiento mágico sin duda, pero la obra literaria encierra una profundidad literaria enorme, ¿no? Y encierra un código poético impresionante. O sea, tiene símbolos, si cualquier otro autor de poesía nos manejara el número de símbolos y de experimentos que hace Lewis Carroll, diríamos que es un gran poema de la inversión de la realidad, diríamos que es un ancestro o un antepasado casi directo del surrealismo, ¿no? Como es una visión infantilizada, no tendemos a verlo así. Entonces yo invito a que Alicia se vea desde otro punto de vista. De un punto de vista más adulto quizás, pero también desde la inocencia del niño. O sea, quizás como poetas nada nos ayuda más para escribir poesía que con conocimientos de adulto conectar con el niño imaginativo, rompedor, desafiante, y tratar de ver el mundo con nuevos ojos, ¿sí? O sea, es un poco la manera también de ver la poesía.
Cuando ustedes oyeron a Mariana, bueno, pues ustedes ven un montón de símbolos que hay allí para hablar de un smartphone, ¿no? De un teléfono. La idea de la poesía es esa. La idea de la poesía no es la rima, como nos dejaron ver quizás los autores mexicanos del siglo XIX, principios del XX, sino es mucho más que solamente rimar o hacer cierta música. No, es crear a partir de la palabra, una obra que tenga una cierta ontología o una realidad ontológica, digamos, literaria, que pueda darte otra forma de ver el mundo, ¿no? Pues es otra manera de percibir la existencia. ¿Cómo se logra? A través de un manejo de la palabra, de una visión espiritual de la palabra, en ese sentido espiritual de la imaginación, del quehacer de la palabra, del artesanato de la palabra, etc. Entonces, vean la poesía como un viaje, vean la poesía como experimentación del lenguaje. El lenguaje lo tienen que ver como algo plástico, por eso es que hoy mucha gente dice todes, etcétera, y hay gente que dice no se debe. Bueno, eso es parte de la poesía, ¿sí? O sea, eso es parte de, poesía viene de poiesis, del griego obra, poieo quería decir, en griego antiguo significa hacer, y cuando nosotros hacemos, fabricamos, elaboramos, pues es algo que estamos maleando, estamos manipulando. Y eso se tiene que entender que es el lenguaje. Por eso también es tan delicado pretender que todos piensen igual, ¿no? A una cosa como la otra. Entonces, bueno, estas son las instancias creativas para introducir dos poemas. Yo tuve el privilegio de publicar con una editorial de Nueva York. Uno de estos poemas se presentó en el festival, en el New York Poetry Festival en Governor's Island. Y bueno, sí quiero aclarar que la poesía, así como el libro de Alicia, parte de intuiciones, experiencias, como toda la literatura, pero no es confesional, no es autobiográfica, salvo en los casos que así se especifica. En los demás casos un autor toma tiempo para imaginar, para tener sus símbolos, para tener sus propios personajes, sus propias voces dentro de un poema. Entonces, visto desde ese punto de vista, leo brevemente de mi primer libro, que es Ciudad Grafiti Animal de Polvo, publicado con Nueva York Poetry Press y Ojeda, el primer texto, y posteriormente leeré el segundo fragmento del libro The Fish, o la otra oda para la urna griega. Dice así este fragmento. Dice: si a cintura el tiempo parecía erizarse, por tu ombligo toda arena de los años idos. Se deshacen cual mendrugos de la ausencia, grano a grano en el cantil, tendido y desvariando de profundidades inmenso. Qué suplicio de sargazo entre mareas, qué suplicio recalando en las paredes de mi alma, fugitiva que a la mar se arroja, soberana como un templo, desgastando el aire que la afila, que la va mellando, tu nariz. Besaba tu nariz como escurriendo, luces, ojos, lunas y conejos. Sobre el agua duermes, siempre duermes, en el fondo del estuche de tu alma. Nicariati de Marina, te besé, pero no quisiste despertar. Los árboles, los ojos que están árboles de vástagos luceros, que eran bailarinas pero estáticas y frías. En el parque abstracto te soñé, nariz altiva y retadora, y soñé con la nariz multiplicada, humana, innumerable plaga. Repensé qué momentánea, vanidad de vanidad, una nariz. El siguiente libro, El siguiente texto es del libro The Fish, con la otra oda para la urna griega. En Nueva York creyeron que estaba dedicado a una niña, está dedicado a una mujer a la que se le, insisto, ¿no? Creo que todos llevamos un niño dentro, ¿no? Entonces hablo de ella como niña, pero es un texto escrito para una mujer. Hay desde luego una mención a Alicia y por eso escogí este fragmento. Corre niña por los setos, niña cuyo grito nos desgarra el cielo, llevas un silencio de cachorro, entre charcos vas pisando ranas, con la lengua helada. Esos sapos van cercando tus tobillos. Amazona, vikingo, gitana, no te aprenderá el pedestre río de dedos rotos. Limosneros oros eran sal de soles en tus piernas de tornado, lento. Unos peces nadan orbitando tus tobillos. Son ajorcas y nostalgias de un imperio ya olvidado.
y nosotros, alfereces niños, nos pegábamos al muro, viéndote venir como una vela, y nosotros quietos como una isla muerta.